¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos una semana más acompañándoles desde este plató de televisión en el programa Ágora. Vamos a comenzar viendo una imagen. Fíjense en sus pantallas y observen detenidamente lo que vamos a ver. Ahí los tenemos. Es una imagen que podría tener más o menos 100 años. Ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado. Todos estos hombres que ven en la foto fueron miembros de aquella primera banda de música que tuvo el municipio de Ingenio y que acabó sus días antes de la Guerra Civil, mucho antes de la Guerra Civil. Es la fotografía que nos deja la historia de gente sencilla, gente del pueblo, que aprovechaba sus ratos libres para ensayar con la banda. El nuevo siglo nos devuelve una imagen totalmente distinta. Vamos a ver esa otra imagen. Es una imagen de crecimiento y de nuevos objetivos. Ahí la tenemos, que une a la banda de música con nuestro protagonista de hoy, o nuestra protagonista de hoy, la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Y es que hoy nos acompaña en nuestro programa Francisco Díaz, que es el presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Francisco, ¿qué tal? Hola, Teresa. Bienvenido a Ágora, gracias por acompañarnos aquí en este plato Muchas gracias a este canal y a ti. Hoy venimos a hablar de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, pero no se entiende la Sociedad Musical Villa de Ingenio sin la existencia de la banda municipal. Además, una existencia en la que usted estuvo directamente vinculado desde los inicios, fue usted uno de los cofundadores. Sí, en realidad la banda municipal se crea a principios de los 80, bueno, a finales de los 80. Lo que ocurre es que a principios de los 80 se crea en Ingenio lo que fue en su inicio el Conservatorio Elemental de Música, que era una especie de escisión del Conservatorio en Las Palmas. Eso se creó en lo que es ahora el Colegio Carlos Socas, en aquel momento, y bueno, fue un inicio en el que muchos de los niños que estábamos en aquel momento ahí proveníamos del folclore o de otras manifestaciones, o simplemente por curiosidad empezamos a estudiar música allí, y luego fue a final de los 80 cuando en aquel momento estaba de concejal Conchi Hernández y hizo gestiones en la Orquesta Filarmónica para establecer una banda de música, y bueno, el germen fue ese conservatorio elemental, porque no se llamó escuela de música hasta mediados de los 90 más o menos, pero sí, al principio sí fue eso, fuimos pibes que entramos en eso por curiosidad fundamentalmente. ¿Cómo fueron esos primeros inicios? ¿Complicados, difíciles? Porque no sé si ustedes contaban con los instrumentos que necesitaban, jurídicamente tampoco sé cómo estaba establecida. Sí, la banda municipal era un departamento de lo que era la Consejería de Cultura. En aquel momento los profesores de la Escuela de Música también pertenecían a la concejalía, y los, digamos, profesores encargados de la banda en aquel momento, que eran Alejandro Castañeda y Juan José Ortiz, en aquel momento, bueno, era una unidad, como digo, de la concejalía. Los instrumentos los consiguieron por una sesión de la propia Orquesta Filarmónica, y con esos instrumentos arrancamos. O sea, todo fue, bueno, con sillas de madera, con atriles de hierro, con lo que teníamos en aquel momento, ¿no? Y los instrumentos con los que podíamos disponer. Y bueno, eso fue creciendo muy poco a poco, porque como pasa en todos los municipios donde hay bandas de música, todo empiezas con 8 músicos, luego al año siguiente ya son 12, y al año siguiente son 25, y eso va creciendo muy poco a poco. Y sin un WhatsApp, claro, sin eso de estamos en una banda, si te quieres apuntar. Exacto, era todo el boca a boca, medios. Todo se conseguía, todo mucho más lentamente. Las nuevas tecnologías lo que nos dan es velocidad a la hora de crecer, ¿no? Pero antiguamente tu principal promoción era actuar, y luego tuvimos la gran suerte de que en aquel momento también, primero Comarcal Televisión y posteriormente Canal 10, fueron entes que nos respondieron a todas las cosas que nosotros hacíamos, prácticamente a todos los eventos en los que estábamos. Es verdad que la banda estaba en los momentos importantes del municipio, pero es que hay imágenes nuestras prácticamente desde el inicio, ¿no? Y eso es una tarea también de esta casa. Imagen y sonido, porque también estaba la radio Antena Sureste en aquella época, que recuerdo que estuvo en esa primera presentación de la banda allá por el año 92. Exacto. Fiestas de San Pedro. Fiestas de San ¿Cómo Pedro, recuerda usted ese día? Bueno, aquello
llevamos 3 años funcionando y presentarnos después de 3 años era un poco arriesgado. Porque, ¿Por qué? Sí, porque éramos un grupo todavía de gente muy joven y aquello, digamos, yo no estaba todavía directamente implicado en la gestión, pero yo notaba bueno, que aquello era un reto muy importante, ¿no? Pero bueno, esta banda históricamente siempre se ha definido por sus retos, o sea, por los riesgos que ha tomado, ¿no? A veces han salido bien, otras veces no tanto, pero el balance siempre ha sido muy positivo. Pero sí, en aquel momento la presentación fue, yo creo que fue un acontecimiento cultural para este municipio, porque nos dio pie a muchísimas más cosas y de aquellas cosas que hicimos en aquel momento, pues tenemos la banda de hoy en día. La banda de hoy en día que es muy diferente en cuanto a instrumentos, en cuanto a servicios que ofrece, incluso a la presencia que tiene también, pero es una presencia que se ha ido gestando poco a poco. Sí. Porque llega un momento en el que ustedes deciden darle un empaque todavía mayor e introducirla dentro de una figura hasta entonces desconocida, la Sociedad Musical Villa de Ingenio. ¿Pero por qué nace la Sociedad Musical? ¿Qué necesidad había de crear eso? Digamos que la ley de asociaciones, que bueno, surgió un poco más tarde, pero sí es verdad que en aquel momento todavía casi todas las bandas se estaban constituyendo en asociación cultural. Eso daba mucha flexibilidad a nivel jurídico, porque el ayuntamiento no podía porque tenía muchísimas actividades, atender todas las necesidades que tenía la banda. Y nosotros entendíamos que ya éramos lo suficientemente adultos, estamos hablando de gente, bueno, en fin, no éramos tampoco tan mayores, ¿no? Pero creíamos que teníamos la capacidad suficiente como para gestionarla nosotros, con apoyo del ayuntamiento, que era la condición que había que mantener. En aquel momento era concejal de Cultura Juan Díaz, y era una cuestión de hacer a los músicos de la banda dueños de la actividad. Eso fue un acierto muy importante, porque hoy en día esa figura todavía se mantiene y yo sigo manteniendo que solamente aquellas personas que están directamente implicadas con la actividad que se hace son las que dan un mejor servicio, una mejor atención a lo que se presta, porque si no es un servicio más. Y yo entiendo que si hoy en día la escuela de música, la banda en su momento funcionan como están funcionando hoy en día, yo creo que es gracias a que lo gestionan directamente las personas que están implicadas. Pero sin embargo, en la mente del ciudadano cabe que una banda que se llama municipal o una escuela de música que también se entiende que es municipal esté dentro de una entidad privada. Bueno, en realidad la banda fue municipal hasta el momento que se creó la sociedad musical, es decir, el punto de inflexión es el año 1997. Es decir, en ese momento dejamos de ser banda municipal. Ese es un punto importante. Claro, destacar, lo que pasa es que la gente lo pueda tener claro. Claro, porque lo que pasa es que la gente, desde el punto de vista semántico, le resulta muy fácil decir la palabra banda municipal, porque es una cosa que está en el lenguaje, pero realmente nosotros no somos banda municipal desde esa fecha. A partir de eso fuimos la sociedad musical, que es una entidad, o sea, una unidad que está dentro de la sociedad musical, que es una entidad mayor. Es decir, cuando la sociedad musical se creó con intención de que fuese paraguas para otras entidades, es decir, no solamente una banda de música, sino que pudiese entrar otras, digamos, divisiones, como son, hoy en día tenemos varias, tenemos la banda, tenemos la escuela, tenemos el grupo de cámara, posteriormente habrá un coro, puede haber una orquesta, puede haber distintas cosas que dentro del paraguas de la sociedad musical, digamos que la sociedad musical es una entidad matriz que, bueno, tiene distintas unidades, distintas divisiones, digamos. Y cada una, digamos, representada y con su calendario de trabajo, con su propia semi-independencia, o sea que todas tienen, digamos, una entidad propia. Pero la sociedad musical, digamos, es una entidad matriz que las engloba todas. Ya lo ha adelantado usted, la sociedad musical engloba muchísimas cosas, claro. También, por supuesto, una escuela de pintura, aunque de reciente incorporación. Sí. Sí, de hace 4 cursos, exactamente. Sí, eso fue una necesidad que se nos planteó a nosotros, porque es verdad que había un problema de gestión ahí, había alumnos que necesitaban una atención específica, nosotros eso lo podíamos hacer en aquel momento, y bueno, y todavía lo hacemos, y con mucho gusto, ¿no? La verdad es que es un departamento que está funcionando muy bien, y bueno, siempre es una escuela que es verdad que depende mucho del tipo de profesor que tenga, los alumnos están respondiendo muy bien, y bueno, la verdad que no nos supone un gran esfuerzo, procuramos que estén lo mejor atendidos posible y que tengan su espacio dentro de la actividad de la sociedad musical. Más adelante hablaremos, esperemos que nos dé tiempo durante el espacio que estamos llevando a cabo, pero esperemos que nos dé tiempo de hablar de la escuela de pintura con un poquito más de profundidad, pero ahora me gustaría centrarme en lo que es la escuela de música, en lo que es la banda de música. Nos ha llamado mucho la atención a lo largo de los años cómo cuidan ustedes
la puesta en escena, es decir, cada vez que la banda, o en este caso la escuela, sean audiciones de la propia escuela, de los propios alumnos o de la banda propiamente dicha, se pone ante un público, se cuida mucho esa presentación. Sí, si nos referimos a la banda históricamente siempre ha hecho un evento importante durante el año, que es siempre en el contexto de la fiesta de la Candelaria. Porque nosotros, aunque no somos una banda municipal, somos la banda del municipio de Ingenio y por tanto nos debemos, digamos, a esa fecha como, digamos, un momento importante. Entonces sí es cierto que históricamente siempre se hizo el encuentro de bandas, que tuvo 16 ediciones, y fue hasta el año, creo, el 2011, la última edición. Luego ya hay un momento importante, que si quieres luego hablaremos de él dentro de la Sociedad Musical, que fue el año 2013. Y a partir de ese momento sí es verdad que hay un ciclo nuevo, entra un nuevo director, los músicos ya somos un poco más adultos. El músico también en Ingenio, tengo que decir que ha sido un músico exigente con su trabajo, es decir, nosotros no tocamos cualquier cosa. Hay repertorio que funcionan en otras bandas, pero con nosotros no. Sencillamente porque al músico no le gusta, o porque prefiere otra cosa, o prefiere un reto mayor. Como digo, nosotros siempre hemos respondido bien ante los retos, ¿no? Y entonces la de la puesta en escena viene un poco por ahí, porque de hace sobre todo unos 5 años a esta parte hemos tratado de que los espectáculos estén cada vez más cuidados, que el público sepa exactamente a lo que viene, que no viene a ver un concierto de banda y ya está, a una sucesión de obras una detrás de otra, sino que viene con un espectáculo cerrado, una propuesta muy concreta, y eso requiere mucho trabajo desde el punto de vista artístico, porque hay que plantear los espectáculos de otra manera, pero yo creo que el público ha respondido muy bien. Se nota porque hemos llenado los teatros cada vez que hemos hecho un espectáculo, nuestro público responde, como digo, muy bien, entonces eso a nosotros también nos obliga a ser cada vez mejores, a tocar cada vez mejor, a que la puesta en escena sea mayor, que las propuestas artísticas estén cada vez más cuidadas, y también por eso nos apoyamos de artistas locales, de gente de nuestro entorno, gente con la que trabajamos muy cómodamente. O sea, tratamos de que, bueno, aunar esfuerzos y que los espectáculos sean cada vez mejor. Vamos a ver un ejemplo de hace ya algunos años en los que se puede ver claramente cómo ustedes cuidan hasta el milímetro los detalles cuando están frente a un público, ya sea en Ingenio, sea en cualquier otro lugar. Exacto. Vamos a ver estas imágenes que tenemos preparadas. Ahí las tenemos. ¿Esto de qué año es? Pues eso puede ser del 2004, 2005. Hace unos cuantos años. Vemos esa máquina de escribir que han colocado en el escenario. Sí. ¿Cómo...? Bueno, tengo que decir que esa obra sí. lleva concretamente una máquina de escribir tal cual. Es decir, esa obra hay una partitura que pone máquina de escribir. Máquina de escribir, exacto. Sí. Y bueno, esta era una obra de Leroy Anderson que la queríamos tocar hace mucho tiempo. Esta fue una propuesta de Enrique Zorrilla, nuestro director anterior. Y bueno, y esto es un ejemplo. Es una cuestión de puesta en escena que llama muchísimo la atención, pero luego la obra musicalmente tiene su enjundia. Sí. Desde luego que sí, pero nos llamaba la atención el hecho de que estuviera una máquina de escribir en el escenario. ¿Cómo reaccionó el público? Poco acostumbrado quizás a este tipo de escenografía. Claro, siempre uno trata de salirse del encortezamiento de lo que es el protocolo de un concierto de banda, ¿no? Siempre hay que procurar dar un detallito dentro del concierto, porque no podemos perder de vista que la gente viene a ver un concierto de banda, entonces tampoco te puedes salir demasiado del contexto, ¿no? Pero siempre hay, a veces, la música tiene estas cosas que te permite hacer este tipo de cositas y el público lo agradece muchísimo. Como se nota en esos aplausos. Sí. Esto se enseña también en la escuela de música, es decir, no solamente a tocar el instrumento, sino a ponerse frente al público, a saber transmitir. Sí, de ahí las audiciones. Las audiciones tienen la importancia que tienen porque el músico, nosotros no podemos formar a músicos que vayan a tocar a su casa. La música es un arte colectivo, la música se comparte, por lo tanto el músico tiene que también manejar un elemento fundamental que es el escenario. Pero ¿y él que viene solamente porque quiere aprender a tocar la guitarra, que ha sido la pasión de su vida, ese alumno adulto? Pues ese alumno tiene también su espacio, es decir, no le obligamos a nadie a que no haga aquello que no quiere hacer, pero siempre nosotros entendemos la música como algo colectivo, es decir, de la misma manera que tienes que saber manejar tu instrumento, el escenario también es un hábitat en el que tienes que estar cómodo, no puedes sufrir en el escenario. Hay gente que sufre y eso, le pasa incluso a músicos muy profesionales. Por eso entendemos que es importante que desde las escuelas, sobre todo desde que eres muy niño, te manejes en el escenario, que debe ser tu hábitat. Ahí tienes que estar cómodo. De todas maneras, como digo, el que quiere
tocar la guitarra porque ha sido su pasión y no quiere someterse a eso, es libre también. Pero creemos que no estaríamos dando una formación completa si no abarcáramos también esa parte que es el escenario, o sea, actuar delante de gente. Porque como digo, la música es de compartir, la música sí, la disfrutas tú también, pero la música es un arte de compartir, no es un arte que te lo quedas tú solamente. ¿Qué se enseña en la escuela? Bueno, aparte de aspectos técnicos, de desarrollo de lo que es el instrumento, no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino también de habilidades. Y luego también se enseña a interpretar, se enseña, en fin, toda la dinámica que debe tener un músico, y nosotros tratamos de cubrir ese espacio, como decías tú antes, entre lo que son los músicos que quieren desarrollarse musicalmente hacia lo que es una formación más profesional, y aquellos que quieren ser músicos amateur. Yo soy un músico amateur, yo nunca fui al conservatorio. Sin embargo, estoy dedicado a esto en cuerpo y alma, ¿no? No tengo una formación académica porque realmente no quise. Pero bueno, pero la escuela de música me dio ese espacio que el conservatorio, por ejemplo, no me permitía. Y bueno, en fin, pero lo digo porque la escuela es un ámbito en el que cabe todo el mundo. ¿Los conciertos didácticos son una extensión de la escuela? Sí, los conciertos didácticos durante mucho tiempo fueron un servicio que dimos y que podemos darlo en cualquier momento, la verdad, porque no es una cuestión que esté, no es una vela que está apagada, eso en cualquier momento se puede reactivar. Y los conciertos didácticos fueron durante un tiempo, hicimos ese servicio porque entendíamos que bueno, que la gente los colegios estaban acudiendo, por ejemplo, a la Orquesta Filarmónica u otros sitios a hacer esos conciertos, y nosotros lo podíamos hacer en aquel momento. Sobre todo eso fue a partir del primer curso de la Sociedad Musical, a partir del curso 2013-2014, y bueno, eso nos permitió entrar en contacto con los colegios, que era muy importante para nosotros, porque el primer contacto que tienen los niños con la música es a través de su profesor de música del colegio. Entonces eso nos permitió establecer una comunicación con los profesores de colegio, y bueno, y luego promocionar algunos instrumentos que nosotros necesitábamos promocionar. Vamos a escuchar un poquito de lo que es uno de esos conciertos didácticos, vemos unas imágenes. La manera de salir de allí. Así que Lucas se quedó pensando a ver cómo salía de aquel lago. Ustedes se inventaron la película, por decirlo de alguna Sí. manera. Es decir, pusieron allí un actor Sí. que entretuviera de alguna forma a los niños y les llevó de la mano a través de ese lago de los cisnes. Sí, claro, esto fue una idea que tuvo José desde el principio, ¿no? La cuestión era introducir la música clásica en una historia que pudiésemos hilar, ¿no? Y ese guión es de José, esa historia se la inventó él, la escenografía la pensó él, en fin, eso fue una idea que la parió él íntegra, ¿no? Y luego él quería tener porque eso es un formato de orquesta sinfónica, aunque sea muy reducido, es un formato de orquesta sinfónica, y bueno, y se podían tocar determinados temas en formato pequeño, y eso permite, por ejemplo, nos permite en ese concierto, en una parte, que los niños identifiquen cada sonido en función de cada instrumento, y ahí hay violines, violas, chelos, hay trompas, hay flautas, hay instrumentos que muchos de ellos no conocían. Y esa ha sido nuestra obsesión también a partir de 2013, que el público conozca los instrumentos. Porque si nosotros preguntamos ahora mismo a la población general cuáles son los instrumentos que más conoces, te van a decir la guitarra, el violín y el piano. Y de ahí no van a salir. Y hay tantos instrumentos que hay que dar a conocer pero bueno, eso es una tarea nuestra como sociedad musical, es una tarea de divulgación ahí están también que nos toca. Los vídeos divulgativos. Exacto. Que han estado emitiendo a través de su canal Claro. de YouTube de la propia sociedad musical. Sí, y todavía nos quedan algunos que emitir. Hablaba usted de José, ahí vemos imágenes de uno de esos vídeos divulgativos de los que hablábamos y que se han estado emitiendo en los últimos meses. Sí. Decíamos... Esto tengo que decir que fue una idea de la persona que nos sale en este vídeo, de Francisco Fraile. Fue una idea que tuvo, sobre todo porque había una cierta carencia de conocimiento sobre determinados instrumentos de percusión. Y a raíz de esos vídeos sobre percusión, pues dijimos, oye, también podemos hacerlo en otros instrumentos. Y por eso esa fue una idea suya que la fuimos desarrollando a medida que fue pasando el tiempo. Nos quedan algunos instrumentos que publicar, lo haremos sobre todo a partir de este verano,
Pero sí, vamos a continuar con esta tarea porque además ha tenido una respuesta bastante buena. Se ha referido usted a José Buseta, actual director de la Escuela de Música y de la banda, y de las dos cosas. Le vamos a tener con nosotros, le saludaremos en unos instantes, pero me gustaría hacer un hincapié en ese 2013 al que usted se ha referido ya en varias ocasiones durante esta entrevista, porque hubo una especie de cisma en esa fecha, en ese año. ¿Qué ocurrió en 2013? Bueno, lo que ocurrió fue que, como sabes, a partir del año, a finales de 2011, hay un cambio normativo con respecto a la forma de contratar. Y los ayuntamientos ya no podían contratar nuevamente al profesorado a partir del siguiente curso, que sería 2012-2013. Entonces la escuela técnicamente desaparecía, la Escuela Municipal de Música técnicamente desaparecía. Entonces, bueno, eso suponía que el director que teníamos hasta aquel momento, que era Enrique Zorrilla, tampoco podía continuar. Entonces, bueno, aquello fue un problema importante porque eso generaba un cambio de ciclo fundamental y entonces Enrique a partir de enero de 2013 ya decide dejar la banda porque, en fin, ya él llevaba ya unos años y ya entendía que había un cambio de ciclo y, bueno, nosotros en ese momento se celebró una asamblea, planteamos el problema, estábamos sin director en aquel momento y bueno, ahí surge la figura de José Buseta y, francamente, ese fue un momento muy importante porque la banda en ese momento decidió continuar. Ten en cuenta, Teresa, que en aquel momento era muy fácil, en un problema tan grave como el que teníamos en aquel momento, los músicos podían haber dicho, pues plegamos y para casa. Sin embargo, la gente no dijo eso. Estuvimos sin director media hora. Media hora. Y la gente dijo, sí, pues seguimos, y seguimos aunque sea sin director. Pues no, surge la figura de José, la gente lo vota, lo acepta. Y hasta la fecha. Es decir, eso ha sido así. Realmente nosotros nos vimos sin director en un momento determinado, le planteamos el problema a los músicos decidieron que seguíamos, y esa decisión que se tomó en aquel momento ha sido la que nos ha llevado a este punto. Es decir, si no llega a ser porque en aquel momento la gente decide eso, hoy no tendríamos ni escuela, ni tendríamos la banda que tenemos, ni tendríamos toda la estructura que tenemos, porque la gente en aquel momento tuvo el arrojo suficiente para decir, no, yo no me voy a casa, yo continúo aquí. Eso fue, como digo, una cuestión que yo valoro como importantísima para lo que tenemos hoy en día. Vamos a saludar a José Buseta, que lo tenemos con nosotros, gracias a las nuevas tecnologías, a través de videollamada. José, ¿qué tal? Vamos a ver si nos ve y nos oye. Sí, hola. Bueno, como ve, Francisco está hablando muy bien de usted. Ha sido el creador, por ejemplo, de esos conciertos didácticos, pero de otros espectáculos también de mayor enjundia, como veremos ahora. ¿Qué ha aportado usted a la banda y qué le ha aportado la banda a usted y a la sociedad musical en general? Bueno, hombre, a ver, la banda a mí me ha aportado, básicamente me ha aportado desarrollamiento, artísticamente, que eso para un músico es pues fundamental, ¿no? Un espacio en el que pues básicamente he podido un poco desarrollar, no sé, mi forma de ver la música, mi forma de entender la música. Y bueno, y yo creo que lo que he aportado yo un poco a la sociedad musical pues es sobre todo por mi parte entrega, ¿no? Yo la verdad que en la sociedad musical no tengo más que agradecimiento día tras día. Al fin y al cabo pues es mi trabajo, me permite vivir profesionalmente y después pues evidentemente no sé, yo creo que a ver, estas cosas es difícil medirlas, pero la banda y la escuela de música, la sociedad musical me ha dado muchísimo. Realmente, pues, casi una forma de ver la vida, ¿no? Por así decirlo, a través de la sociedad musical, donde tantas cosas se pueden hacer y gracias como personas como Paco, pues podemos sacar todos los proyectos adelante, ¿no? Proyectos importantísimos que han dado a la banda un punto, una referencia respecto al resto de la oferta musical que se puede ofrecer en otros municipios, incluso en otros puntos del archipiélago. ¿Cómo se consigue eso, ser un referente? Bueno, básicamente con muchísimo trabajo, pero no... A ver, parece que la palabra trabajo es como... sí, vale, consta de trabajar y ya está. No, es trabajo, entrega y ser muy... persistente, ¿no? Persistente en la búsqueda de cada vez intentar mejorar lo anterior, cada vez intentar hacer un concierto mejor, una nueva propuesta, pero
siempre intentando darle la vuelta, ¿no? Al fin y al cabo, como decía Paco, pues nosotros somos la banda del municipio y nos debemos a nuestro municipio, a nuestra gente, a nuestro público, a nuestros amigos, familiares, nuestra escuela de música. Eso es nuestra razón de ser como sociedad musical, ¿no? Entonces, todos esos proyectos se hacen pensando un poco en las necesidades que tiene el municipio. Y eso, pues, parece que nos convierte en referente, simplemente pues por intentar hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos. Y también porque tienen alumnos muy buenos, alumnos preocupados, alumnos dispuestos a aprender cada vez más y alumnos que se implican. ¿Es ese también otro de los secretos de la sociedad musical y de la banda en general, la implicación de la gente? Bueno, por supuesto, es que al fin y al cabo nosotros somos un colectivo social que tiene la música como vehículo conductor, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros sin gente no somos nada. Que es una sociedad, que es una agrupación musical o deportiva o de cualquier índole, sin su gente. No tienen razón de ser, ¿no? Y evidentemente la escuela de música es, digamos, nuestro sustento, ¿no? Del día a día, por así decirlo, porque la banda de música, aunque vemos conciertos y demás, para llegar a ese punto hay que trabajar todos los días en la escuela de música, preparando eso, los proyectos que estamos comentando y demás, ¿no? Y al final, pues, todos los músicos, cada uno que los que se sientan en la silla y todas las semanas ensayan y todos los conciertos defienden su papel, pues al final son una parte fundamental de eso, desde el último clarinete hasta la última trompeta y hasta el último saxofón, todos ellos son fundamentales e imprescindibles y son los que al final conforman y dan visión y visibilidad a este proyecto, ¿no? Que es la sociedad musical. Bueno, las imágenes que acompañan a esta intervención suya nos ofrecen una panorámica de lo que fue Leyendas, lo último que se ha sacado de la chistera. No, esa fue Superstars. Superstar, exactamente. El último concierto fue Superstar, exactamente. Casi lo mezclo con Leyenda porque aquí tienen ustedes temáticas, sí. Digamos, han ideado el tema de poner un nombre, sí. Sectorizar de alguna manera esos conciertos. Eso también ayuda a la gente a orientarse un poquito más y atrae, por supuesto, la atención. No sé lo que opinará Francisco y José. Porque además eso lo hemos planteado con José muchas veces, que hay que tratar de darle a los conciertos, más que un concierto, que sea un espectáculo cerrado. Por eso cada espectáculo tiene su nombre. Eso nos cuesta casi, ponerle el nombre al espectáculo nos cuesta casi más que elegir el repertorio, que eso es una tarea que tiene José que también le cuesta mucho, pero darle definición a todo eso es una cuestión que nos cuesta mucho más que los ensayos o preparar el concierto en sí mismo, ¿no? Pero sí es cierto que eso después la gente lo agradece, ¿eh? Porque le da un sentido. Sí, la gente que nosotros sentimos un respeto tremendo por la gente que nos va a ver, que la gente que nos sigue, ¿no? Y esa gente también, hasta cierto punto, nos exige también el espectáculo cada vez mayores. Y eso es una autoexigencia que tenemos compartida, ¿no? José Buseta, que sigue con nosotros, aunque seguimos viendo esas imágenes, sí. Me imagino que cuando Francisco habla de espectáculos cada vez mayores, a usted se le viene a la cabeza una Candelaria enorme. Bueno, mira, con hacer la misma Candelaria yo me conformo, porque ya Candelaria ya fue... Ese tipo de proyectos, Candelaria, El Polizón y demás, son proyectos que son grandes, evidentemente, y así de grandes son que tienen el mismo calado, ¿no? Al fin y al cabo, pues son eventos que de alguna forma transforman la visión de nuestro municipio. Primero de puertas adentro, en la parte interna, y luego en la parte externa, de cara a cómo nos ven desde fuera. Y siempre ha sido una preocupación nuestra cuidar primero lo de dentro, tener a nuestra gente pues atendida, cuidada, a nivel de autosatisfacción, ¿no? Y de desarrollo musical, porque al final los músicos o gente, cantantes o cualquier cosa que hacemos, al final a la gente le gusta viene porque le gusta desarrollar su inquietud, ¿no? Musical o de teatro, la que sea. Y luego, por supuesto, siempre es muy importante para nosotros también que eso tenga un acabado artístico que se pueda valorar bien desde fuera, ¿no? Es decir, que no sea una cosa que nosotros hacemos para nosotros y como salga salió. No, lo hacemos nosotros para nosotros, para hacia adentro, y luego hacia afuera, pues tiene que tener un resultado bueno. Y eso siempre es un poco la forma de trabajar, ¿no? De día a día. Me gustaría que pudiéramos ver, ahí estamos con algunas imágenes de lo que fueron los preparativos, que no fueron pocos, de esa ópera Candelaria, y dirigida por Nacho Cabrera, por cierto. Sí. Acá ahí le vemos precisamente. Me gustaría que pudiéramos ver un breve extracto, brevísimo, porque ya estamos casi fuera de tiempo, de lo que fue la representación aquella noche en el Centro Cívico de Carrizal. Vamos a ver si nuestros compañeros nos lo ofrecen. Ahí lo tenemos. Un placer, bella joven.
¿Cómo es que nunca la he visto por aquí? Ay, es tan buena, oh, delicada, pero este día mandaste, tenía que contar con su presencia. ¿Qué razón tiene don Anselmo? No hay nada como aire fresco. Ahí veíamos a ese genio, Sí. genio. Y José Buseta, me imagino, orgullosísimo del resultado final. Son Sí, Elu Arroyo, supercontento. Sí, el Arroyo con Mario Méndez, Mario y Méndez Tania Lorenzo. Sí. y Tania también. Sí. ¿Decías, José? Sí, bueno, ya que estamos fuera de tiempo, no me Sí. gustaría irme sin decir una cosa. Proyectos como este, y ya que estamos con Paco y un poco de entrevistas hacia él, tengo que decir que Paco es de esas personas que yo creo que nunca se valorarán lo suficiente. Y yo sé que a Paco no le gusta que hable estas cosas, pero lo tengo que decir. Porque no sé si la gente sabe que Paco es enfermero. Su profesión es ser enfermero y es lo que ha estudiado, lo que se ha preparado y lo que se dedica y es de su trabajo. Pero Paco es una persona que va todos los días a la escuela de música, todos los días a 1000 labores de gestión en la escuela de música y no cobra absolutamente nada por ello. Nada. Es más, a veces le cuesta dinero. Y no solo eso, sino que después el trabajo que hace, por ejemplo, todos estos espectáculos y demás, Paco se tiene que dar a veces hasta las 2, 3 de la mañana, pues colocando focos, haciendo todo, absolutamente todo. Entonces, me gustaría poner en valor a personas como Paco, a Paco, que yo creo que en realidad a Paco deberían ponerle más alfombras rojas y menos impedimentos en muchas veces que él tiene, ¿no? Porque al final son valores que tenemos en este municipio que no se valoran lo suficiente. Yo sé que hay más, ¿no? Pero la figura de Paco es fundamental para que podamos llegar a sacar adelante todos estos proyectos y una cosa como es la Escuela de Música, que no sé si lo saben, pero somos referente en formación, en sacar constantemente músicos hacia adelante y en la banda que tenemos. Así que, por favor, tengan en cuenta personas como Paco porque es fundamental en la historia de la evolución musical de nuestro municipio. Y es así, y hay que tenerlo en cuenta como gestor y luego, aparte de todo eso, que toca la tuba, ¿vale? Que yo como director lo valoro muchísimo. Así que no quería terminar sin que lo escucharan y sí que la gente lo tenga en cuenta, que estas cosas no se saben y hay que ponerlas en conocimiento a la gente. Ponerlas en valor. José Buseta, Sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado parte de su tiempo. Gracias de verdad, enhorabuena por ese gran trabajo que está realizando con la banda y con la Sociedad Musical Villa de Ingenio en general. Gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias. Pues las palabras de José Buseta, sentidas y merecidas. Sí, lo que ocurre es que no es que no esté de acuerdo con él, sí estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que en realidad no es tarea de una única persona. Es decir, sí, yo soy una persona muy implicada con todo, pero sí es cierto que hay una cosa que sí es cierto y es que hay ocasiones en las que no valoramos convenientemente no a las personas, sino a las entidades, que yo creo que es el valor que tiene el municipio de Ingenio. Por eso a veces, y lo digo abiertamente, esto es una opinión personal, hay personas y entidades en este municipio que, habiendo hecho muchísimo menos de lo que ha hecho la Sociedad Musical en 33 años de historia, tienen una calle, han leído pregones, tienen honores y distinciones que la Sociedad Musical no tiene. Y que yo entiendo que por eso digo que no es una cuestión personal, no es una cuestión hacia una persona sola no es capaz de levantar todo lo que hemos hecho, porque detrás de mí hay muchísima gente que trabaja y que hay equipos de trabajo que están funcionando permanentemente, y yo, claro, yo voy a la escuela a diario, por supuesto que sí, pero también hay otra gente que está trabajando muchísimo, que anónimas, que claro, que le dan valor. Por eso creo que es hora de que empecemos a valorar a las entidades, a la importancia que tienen las entidades y no tanto a las personas, porque en Ingenio tenemos la tendencia a ponerle caras a las entidades, y las entidades tienen muchísimas caras detrás. Me va usted a permitir que yo también ponga cara, en este caso, a los cursos de dirección, que han sido importantes Sí, dentro sí, de la sociedad musical, y vamos a escuchar y a ver una de esas caras. Ajá. Entre 2015 y 2018 tuve el honor de impartir y ser el docente titular del Aula Permanente de Dirección Musical
que organizó la Escuela Municipal de Música de Ingenio bajo las órdenes de Paco Díaz y también de José Buceta. Como experiencia pedagógica de la dirección musical en el archipiélago canario fue toda una aventura, fue una experiencia maravillosa que me hace recordar el valor de la educación desde las escuelas municipales de música, porque tuvo la capacidad aquella aula de llegar incluso a donde las enseñanzas oficiales no lograban llegar, como los conservatorios. Así que mi recuerdo de Ingenio es siempre muy grato y mando muchos saludos. Pues era Ignacio García Vidal que atendía amablemente nuestra llamada. Queríamos que también tuviera presencia en este espacio que hacemos hoy con usted. Creo que, sí, que Ignacio, no puede faltar. No, Ignacio además ha sido fundamental porque Ignacio además ha formado a distintos directores dentro de la sociedad musical. Eso le ha dado una versatilidad a la escuela y a la banda tremenda. Hay directores nuestros dirigiendo en otras bandas ya, entonces eso muy pocas bandas lo pueden decir. Y en realidad el aula de dirección es algo que retomaremos desde que podamos. De todas maneras, Ignacio es una persona que está siempre presta a colaborar con nosotros en cualquier cosa. Entonces, bueno, es un valor que tenemos ahí y que seguro que volveremos a colaborar con él. Francisco Díaz, no tenemos tiempo para más. Se nos queda atrás hablar un poquito de los grupos de cámara que son importantes, de los retos de la escuela, como esa futura orquesta o ese futuro coro, de la implicación a través de las nuevas plataformas digitales, que son muchísimas. Tenemos que quedar otro día. Tendremos que quedar otro día. Tenemos que quedar otro día parte. porque necesitamos esa segunda parte para que nos hable un poquito más de todos esos temas que nos quedan y también de usted, que sabemos que estaba implicadísimo, ya lo decíamos antes, en la música, desde mucho antes de que existiera la banda municipal, si quiere que lo digamos así. Banda claro, municipal, banda de música de Ingenio. Claro. No sé si quiere añadir algo más. No, simplemente que estoy dispuesto a, hacemos una segunda parte una cuando segunda tú parte. quieras. Tenemos que hacer esa segunda claro, parte. hay muchas cosas que comentar, por supuesto, claro que sí. Se nos quedan muchos temas pendientes. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese gran trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por elegirnos. Ya saben que la próxima semana volveremos a acompañarles en este programa, en Ágora.